Y me pueden confirmar, por favor, si están viendo la presentación y si me están escuchando. Sí, señor. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con Señor, el análisis. bueno, lo que haya. Gracias. Continuar con el análisis exploratorio, pero esta vez vamos a, como ya llegando al final del curso, a resumir los análisis que se hicieron previamente, pues en en la actividad anterior sobre todo. Entonces, los temas que vamos a trabajar precisamente arrancan con un recorderis o una contextualización de la actividad pasada, porque pues necesitamos esos, esos datos para hacer el resumen ejecutivo que se presenta en la unidad 4. Bueno, entonces, y seguidamente vamos a dar un ejemplo de cómo se construiría un modelo a partir de los datos. El modelo que vamos a ver, pues, es, digamos, el primero que uno vería a partir del análisis exploratorio de datos. Obviamente, esos modelos, pues, no están incluidos en el curso, pero sí es bueno dejar como esa inquietud y esa motivación de, bueno, ya analizamos, ya exploramos y de ahí a dónde continúa. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño modelo que pues también hace parte del análisis exploratorio de datos porque ese modelo que vamos a ver nos va a mostrar qué tan correlacionados son las variables que estamos incluyendo o qué tan lejos estamos de esa correlación. Bueno, ya lo vamos a ver en un momentico y bueno, y sacaremos las conclusiones de qué tan bueno o qué tan malo es ese modelo que vamos a plantear y si sí aporta o definitivamente no es la mirada que debemos eh, generar en este caso. ¿Sí? Todos los datos pues tendrán sus comportamientos, pero en este caso, ¿a dónde estamos llegando con ese modelo? Bueno, entonces vamos a iniciar por acá. La vez pasada estábamos trabajando con, digamos, 19 elementos que nos permitían hacer un análisis profundo de los datos que nos estaban proporcionando. En el caso del ejemplo, trabajé los datos del seguro que nos estaban proporcionando, pero en sus casos, pues estaban trabajando los datos de la finca raíz. Eh, bueno, entonces ingresamos nuevamente por acá para irnos ubicando a dónde es que vamos aquí con el curso. Como siempre lo hemos hecho, darle una miradita a la agenda. Entonces, bien. mm, de lo que a lo que me estaba refiriendo era a esta actividad, eh, pues que tiene eje central pues el informe donde se identifican las variables y los componentes estadísticos a partir de la situación planteada. Entonces,
de eso es que salió todo este análisis que estuvimos nosotros realizando. Y bueno, junto con eso, pues había que realizar un videito pues mostrando cómo se manipulan esos datos en el entorno de desarrollo que estén usando, y acompañamos una presentación con eh, eh, las principales gráficas que nos permitieran resumir esos datos, y eso serían las tres actividades que veníamos trabajando la semana pasada. Todas aún están abiertas y van a estar abiertas hasta el 16 de noviembre, que eso ya viene a ser como cuando este sábado, creo. Entonces, sí, en efecto, tendríamos hasta este sábado para recibir todas esas actividades, las que estén pendientes, todas están abiertas, evaluaciones, todo está abierto hasta ese día. Pero bueno, ya pasando a esta unidad, entonces vamos a retomar ese informe, y sobre ese informe vamos a hacer un informe ejecutivo, un informe resumen. Ya les voy a indicar cuáles son los requerimientos de eso, y pues quedará un ejemplo para que de pronto ustedes se puedan guiar por ahí. También se abrió un foro que se llama Utilidad de los contenidos y conocimientos adquiridos en el análisis exploratorio de datos en Python. No es calificable, es un foro que nos va a permitir a la institución y a nosotros como docentes mirar si estamos causando el interés que esperamos en nuestros aprendices, o de pronto si hay temas que no causaran la sensación o el interés en ustedes, pues ahí en ese foro sería una oportunidad para expresar también todas estas inquietudes, o dejar también sugerencias. Ahí en ese foro lo podemos hacer. Bueno, entonces, eh, el cierre de esta actividad pues viene a ser con el cierre del curso 16 de noviembre. Pues ese día en la noche estaríamos nosotros recibiendo todas las actividades, y el domingo 17 generando pues los respectivos informes y cierres administrativos de ese curso, para dar cumplimiento a la agenda que pues ha sugerido el SENA. Entonces vamos a mirar el ejercicio de hoy. ¿Qué es? Entonces dice, informe de resultados obtenidos del análisis exploratorio de datos realizado en el caso de estudio. O sea que sí nos vamos a basar en lo que ya hicimos, y como es consecuencia de eso, va a ser mucho más fácil y mucho más rápido pues realizar ese, esa evidencia. Entonces, este sería, digamos, como la base. Ustedes tendrían pues la base de lo que ya entregaron o lo que están haciendo, y deberíamos hacer el informe ejecutivo. Bueno, ¿qué nos dice el informe ejecutivo? Bueno, la guía indica, bueno, aquí la tenía abierta, y se hizo la guía. Esta sería la guía. Acá está la guía. Y la guía lo que dice es que, bueno, que es este pedacito el que nos falta. Dice, informe de resultados obtenidos del análisis de datos exploratorios realizado en el caso de estudio. Bueno, coincide con lo que decía por allá. Bueno, en esta evidencia se busca entender cómo los resultados obtenidos a partir de análisis de varianzas y de diversas pruebas que se verán en el componente formativo, pues aportan a la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no nos da muchos detalles, pero cuando nosotros ingresamos al espacio donde se envía la evidencia, vamos a entrar allá y de una vez dejamos
es esta. Hay un archivito que dice eh, los, los indicadores o los requerimientos que se necesitan para el desarrollo. Entonces dice que si el informe que está enviando permite visualizar que se realiza la lectura de datos, que si permite visualizar que se realiza la manipulación de los datos, que si permite visualizar el análisis que se realiza sobre los datos, que si se utilizan gráficos, que si se permite visualizar el paso a paso, que si el informe contiene una portada, que si, bueno, elementos de forma también. Bueno, la propuesta es la siguiente. Como, digamos, acá nosotros tenemos la posibilidad de generar un archivo HTML a partir del el libro que están usando, pues yo les sugeriría que no hagamos una presentación, sino más bien hagamos el informe ejecutivo en una hoja de Jupyter, en un cuaderno de Jupyter con los elementos necesarios. Y es lo que les quiero mostrar por acá. Entonces, bien, que requiere una portada, entonces, bueno, ustedes pueden hacer su portada. Yo les envío o les dejo para la descarga este archivo y ustedes pueden utilizar inclusive estas, estos elementos para que puedan pues escribir su nombre, escribir, bueno, hacer una portadita, inclusive dejar aquí el logo del SENA por si alguien quiere hacer una portada de esa forma y tenerla en el mismo cuaderno de Júpiter. El contenido que va a tener pues podría ser este, alguien puede de acuerdo a su lógica agregar cosas o quitar cosas, pero lo que sí debe haber es que hay una pregunta objetivo y una hipótesis. Ya les comento cómo pueden realizar esa hipótesis y a partir de qué se puede realizar o se debe realizar esa hipótesis. Que hay un proceso de ETL, o sea, de extracción, transformación y carga, que es lo que hemos venido haciendo, que es pues leer los datos, quitar los nulos, ese tema, hacer el análisis de estadístico y tratar de validar la hipótesis. Ya les comento cómo podemos hacer eso. Y por último, unas conclusiones. Entonces, digamos que esos cuatro punticos que son precisamente los que estamos viendo allá en los criterios de evaluación son los que se van a tener en cuenta. Entonces, bien, listo. Entonces, miremos el tema de la pregunta de objetivo y la hipótesis. Nosotros en el punto número 2 del análisis de datos que habíamos venido trabajando, ya habíamos presentado o formulado una pregunta objetivo y pues como si esa pregunta objetivo es muy relevante porque eh, si uno tiene muchísimos datos, pues no los va a poder abarcar todos seguramente porque no los necesita. ¿Y por qué sabe que no los necesita? Bueno, porque hay una pregunta objetivo que se ha planteado y pues lo que quiere es responder esa pregunta y pues eso le ayuda a descartar eh, cuáles clases o mejor cuáles columnas de sus datos no le interesa. Y entonces pues eso le vuelve un factor ya para poder delimitar. Si no ha hecho la pregunta objetivo, pues eh, es momento de que la haga, porque pues la vamos a requerir, porque si no hay pregunta objetivo, pues en realidad no puede haber una hipótesis, porque una cosa desprende de la otra. Entonces, bueno, aquí nosotros, para el ejemplo, teníamos esta que dice que qué región tiene el valor promedio de seguro más alto y cómo se relaciona con la cantidad de hijos. ¿Sí? Para este ejercicio académico, pues la recomendación es que no se compliquen con una pregunta tan rebuscada de pronto que involucre tres, cuatro, cinco variables, porque pues de pronto por el tiempo y por la cantidad de análisis para poderla responder,
no les dé el espacio, pero sí una pregunta más bien sencilla. Entonces, esa pregunta la vamos a traer para el informe ejecutivo, que es precisamente la que tenemos aquí en esta parte, igualitica. Y le vamos a agregar una hipótesis. La hipótesis es una afirmación que usted cree o cree, no está seguro, porque por eso es una hipótesis, que va a suceder por los datos que tiene, pero es porque cree. Por eso la vamos a colocar aquí antes de hacer cualquier análisis, porque la idea es mirar si esa hipótesis sí es válida o no es válida. Entonces, y esa hipótesis pues tiene que ver mucho con la pregunta objetivo. Entonces, por ejemplo, en este caso dice que qué región tiene el valor promedio de seguro más alto y cómo se relaciona con la cantidad de hijos. Y la hipótesis que creemos que puede pasar, ¿no? Puede ser una gran verdad o una gran mentira, y es que entre más hijos, el valor del seguro es más alto sin importar la región. Vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Entonces, hacia abajo lo que vamos a hacer es, en este informe, es contestar esa pregunta con datos, o sea, una respuesta informada. Bueno, entonces, ya con eso en mente, pues ya estamos descartando muchas cosas, muchos datos en de ese archivo. Y bueno, de todas formas, tenemos que hacer la extracción de esos datos, que es parte del resumen, como lo veíamos allá. Es como ya se había hecho, entonces, pues es lo primerito que se hace aquí. Entonces, eso se pasa igual, porque es un resumen de lo más relevante. Entonces, esto lo vamos a pasar y vamos a traer los datos eh, como están o como nos los han proporcionado. Listo. Después de que tenemos los datos, le vamos a hacer la eliminación de los nulos y duplicados. Eso también ya se había hecho. Entonces nos traemos esa celda a donde están los nulos y los duplicados. Si no se ha hecho, pues lo vamos a hacer acá. Que al código es pasarle la dirección de los datos que ustedes allá tengan en su computador y ejecutar este código para que limpie los nulos y los duplicados. Hacemos una impresión para mirar que por lo menos los datos sigan leyendo, que pues se están cargando. Bueno, esta parte ya se había hablado de eso porque es lo mismo que estaba al otro lado. Y aquí sí viene lo interesante y es comenzar a trabajar sobre esos datos que queremos nosotros revisar, a ver si la hipótesis eh, la, digamos, la validamos como verdadera o la validamos como que falsa. Entonces, bueno, en este caso nosotros estamos diciendo que la hipótesis es que entre más hijos, el valor del seguro es más alto y que pues no importa la región. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar cuál es el valor promedio del seguro por región. Y entonces aquí ya podemos ir sacando algunas, eh, digamos, no conclusiones contundentes, pero sí algunas ideas, porque, por ejemplo, para el caso de Cundinamarca, eh, el valor del seguro en promedio es más alto que para de las demás regiones. En cambio, para, digamos, la región del Caribe es la más baja, es decir, que seguramente el valor del seguro no es igual en todas las regiones.
Y si la pregunta de hipótesis que estamos nosotros diciendo, que es entre más hijos el valor del seguro es más alto, sin importar la región. Y al parecer ya ahí nos estamos dando cuenta que la región sí importa. Entonces, bueno, aquí la idea es que involucremos las variables que nos permiten mm, ir validando si la hipótesis que estamos diciendo allá, cómo está. Entonces, bueno, aquí ya hay algo que no nos está cuadrando y pues parece que esa hipótesis no va a ser tan buena. Bueno, y seguimos analizando entonces, por ejemplo, en este caso, la relación entre el número de hijos y el valor del seguro por región, que es básicamente lo que más responde a la pregunta. ¿M? Entonces, mm, aquí lo interesante, pues este código para generar esas imágenes, pues queda ahí. De hecho, en los informes que ustedes han venido enviando, han hecho inclusive unas mejores. Pero bueno, la idea es que mm, la gráfica que usted esté usando, pues involucre las variables que está comprometiendo en la hipótesis. Aquí hay algo curioso y es que, por ejemplo, en la región del Caribe, ¿cierto? En la región del Caribe hay afiliaciones que involucran 4 hijos, mira, 4 hijos, y el valor del seguro en este caso son 40.000 pesos. Y en cambio, eh, aquí hay un hijo, tu número de hijos uno, para la región del Caribe, que son los azules, un hijo, y este valor, este seguro valió más de 50.000 pesos. Es decir, si yo contrasto este con esto, mi hipótesis cada vez se cae más. Es decir, que cada vez se vuelve más falsa. No más analizando una sola región. Pero si uno mira, bueno, digamos que fuera un caso atípico, pasó en la región del Caribe, miremos, por ejemplo, la región de Cundinamarca. Fíjense que hay personas o afiliaciones con 0 hijos y están arriba de los 60.000 pesos. ¿M? Pero hay afiliaciones de 5 hijos, como en este caso, y están cercanos a los 10.000 pesos. Es decir, que definitivamente no hay una correlación por ahí y a simple vista, es decir, sin hacer muchos más análisis, esa hipótesis que se había dado allá no es tan buena, no es válida. Bueno, pero digamos que de pronto eh, nos estamos sesgando, estamos viendo mal y pues de todas maneras se debe dejar un análisis, un análisis que esta parte digamos que todo es importante, por supuesto, pero la opinión, decir qué es lo que se observa a través de las gráficas es también más valioso aún, porque pues es la interpretación que nosotros le podemos ofrecer a nosotros mismos y a nuestros usuarios, a los interesados de conocer los datos y de sacarle provecho a los datos, que es lo que nosotros vemos. Es así como cuando mm, le sacan a uno la radiografía y la persona el profesional, pues deja sus anotaciones y ya pues el médico después hace también sus interpretaciones, pero pues él ya antes ha dejado sus impresiones. Esas son las lecturas que es bueno tratar. Entonces, por ejemplo, en la gráfica 2 pues sí, indudablemente hay que dejar la anotación, no hay una relación clara y directa entre el número de hijos y el valor del seguro a nivel general, porque los puntos de esa gráfica son muy dispersos. No, no hay una agrupación como muy clara
Entonces, lo otro que se nota es que hay variabilidad entre regiones, que era precisamente lo que les notaba ahora, que en Caribe había unos casos, en Cundinamarca también hay unos casos, y seguramente si nos ponemos a mirar los otros, también vamos a encontrar casos que no se agrupan, no confluyen en nada, pero bueno, era la primera impresión de nuestra hipótesis y pues de eso se trata, de poderlas validar, pero con datos, no al tuntún, sino informados. Mm, ya tendríamos esas dos gráficas, sin embargo, vamos a hacer otros análisis estadísticos como para corroborar eso que ya estamos allá como observando que no. Y es, bueno, tenemos aquí una relación entre el número de hijos y el valor de seguro. Bueno, pues es muy parecida a la primera, esa no aporta mucho, pero esta de abajo le hemos agregando unas líneas de tendencia, además de la dispersión, como es la tendencia. Y fijémonos que en esas líneas no hay una tendencia muy definida, que digamos que iniciara de manera ascendente notablemente, o hubiera una curva que muestre una tendencia rara, no, hay leves tendencias. Entonces, y inclusive hay unas que ni siquiera tienen una tendencia notable, sino que dan como una tendencia más bien estable. Por ejemplo, esa del Caribe, esa línea es azul. Mire cómo es casi horizontal. O sea, en realidad no genera una tendencia. Sí, Johanna. Perdón, Johan Gaviria, adelante. Johan, lo que nos quiere comentar algo. Tiene el micrófono desactivado por si acaso. Tranquilo, Johan. No, déjeme el mensajito por el chat y yo lo leo ahora mismo. Bueno, y voy a ir viendo estas conclusiones por acá mientras eh, nos dejan un mensajito. Es con relación a las tendencias. Entonces, dice que pues hay una tendencia. Muy buena pregunta, Johan Gaviria. No importa, no importa que su hipótesis sea errónea, porque precisamente es lo que se busca a través de los datos, eh, rechazar contundentemente una afirmación o afirmarla contundentemente. Lo importante es que uno pueda soportar con los datos que definitivamente una hipótesis no va a ningún lado, no tiene futuro, porque si eso es así, entonces hay que darle otra dirección a la investigación. De hecho, eso pasa mucho en los entornos productivos, ya en los entornos reales, y lo que se busca es precisamente que las hipótesis que uno tiene se validen, y es muy valioso si uno encuentra que eh, son negativas. ¿M? Porque eso, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues sencillamente que le dice a uno por qué dirección
debe tomar, si las variables que está teniendo en cuenta mm, no son las que debe mm, involucrar en los análisis estadísticos. Y bueno, ahí es cuando uno se reúne con su equipo y dice, hombre, mire estas líneas, mire estas tendencias, y por ahí no es el camino, tenemos que involucrar más variables, tenemos que buscar por otro lado. Eso sí, sin, como dicen ellos mismos, eh, los científicos de datos, sin obligar a los datos a que muestren lo que uno quiere ver. Entonces, no está muy bien visto, por ejemplo, acomodar datos y a través de promedios, a través de quitando aquellos que generan, entre comillas, ruido, eso no, sino más bien buscando involucrar variables que antes no estaban, mirar si, a ver, si es que dentro de los datos hay un lote que en realidad es erróneo, o a ver si fue que cuando hizo la limpieza de sus datos hubo un lote, por ejemplo, que tuvo una columna nula, solo una columna de 10, pero inconscientemente o en algún momento se creyó que no era necesaria, y todas ellas se quitaron y se fueron una buena muestra representativa y no nos dimos cuenta. Entonces ahí eh, comienza uno a mirar ese tipo de cosas. O definitivamente no es, como en este caso. En este caso no es verdad. No es verdad esta hipótesis. La hipótesis no depende del número de hijos. ¿Mm? Tiene que ver la región, ya nos dimos cuenta que sí. De hecho, la primera vista aquí ya nos dimos cuenta que los promedios varían según la región. Y si no fuera eso así, los promedios estarían más o menos cercanos, pero no. Pero bueno, muy buena esa pregunta también. Entonces, bueno, y vamos por acá. Estos, estas tendencias ya pues ahí nos están diciendo que no son notables, que no aportan mucho. Mm, Entonces, hablamos de las pendientes de las líneas de tendencia, que son estas cuatro que tenemos ahí. Son bastante planas y varían entre regiones. O sea, además de que son planos, se comportan diferente en cada región. Entonces, pues aquí escribimos que pues sí, que eso sugiere que la relación entre el número de hijos y el valor del seguro no es uniforme entre las regiones. O sea que eso de sin importar las regiones no aporta. Entonces, bueno, dice que lo cual contradice la hipótesis de que esa relación se mantendría sin importar la relación, la región. Entonces, con eso ya estamos nosotros en conclusiones diciendo que definitivamente la hipótesis es falsa en este caso. Entonces, de eso es de lo que se compone nuestro resumen ejecutivo, por eso es ejecutivo, porque vamos a tener en cuenta solo los aspectos cruciales. Hicimos muchas cosas, claro, porque además teníamos que repasar académicamente otros temas, pero aquí en este caso todo se basa en qué me planteo, qué quiero encontrar, qué supongo que debe pasar y concluir si sí pasa o no pasa. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para este ejercicio. Quienes quieran aceptar la idea de hacerlo directamente en un cuaderno de Jupyter y exportar el HTML resultante,
lo puede hacer. De hecho, aquí en la parte inferior hay una instruccióncita de cómo hacerlo. O la otra es que ustedes quieran hacer una presentación, que también es muy válida, eh, o algo muy parecido, por ejemplo, a esto. ¿Mm? Algo así también se puede hacer. Y pues, de todas maneras, se tomarían los elementos del resumen ejecutivo que hagan o algún cuaderno Jupyter auxiliar que quieran realizar para poder tener las imágenes y poderlas ir poniendo en una presentación o en un PDF o en un Word para convertirlo en PDF, pero no. Digamos que como alternativa podrían trabajarlo de esta forma. ¿Mm? Listo. Así es. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna pregunta con relación a esta parte, porque pues la idea es que luego vamos a ver un ejemplo de un modelito que también pues ayuda a validar los datos, pero pues vamos a cambiar de tema. Entonces, bueno, si tienen preguntas o si alguien las quiere dejar por el chat, yo las voy leyendo. O por ahora vamos bien. De igual forma, en las hipótesis, pienso que pues en esta etapa de aprendizaje y de estar explorando todo este mundo de los datos, no hacerse una hipótesis tan eh, rebuscada, porque pues como nos damos cuenta, la idea de eso es encontrar respuestas, pero encontrarlas analizando datos a través de análisis estadísticas. Entonces, que involucre dos o tres variables está muy bien. Bueno, listo. Entonces vamos a ver mm, cómo podríamos implementar un modelo. Bueno, listo. La idea de, de que uno haga todo este trabajo con los datos, haga los análisis, haga eh, la visualización, los interprete y todo esto, seguramente, pues no en todos los casos se buscará eso, pero muy seguramente lo que se busca es algún modelo que le permita a usted representar todos los datos que está analizando. ¿A qué nos referimos con eso? Lo vamos a hacer con un ejemplo bien sencillito. Resulta que, digamos que usted tenía unos datos donde tenía el precio de la casa y tenía el área construida. Entonces usted encontró esos datos que había venido recopilando una inmobiliaria y entonces eh, tuvo la fortuna de tener muchos datos que había acumulado alrededor de unos 5 años y pues usted les hizo la limpieza y todo esto y lo sometió a un modelo, a una herramienta que le produjo un modelo y con ese modelo entonces usted puede de ahora en adelante predecir cuánto es el valor de un predio, de una casa, teniendo como base eh, el área construida. Eso es una suposición como para ir entendiendo qué es lo que busca uno con los modelos.
Entonces, pues aquí queda como el ejemplito muy sencillito. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular, digamos que usted corrió el modelo y todo eso, y el modelo le dijo que la ecuación que usted debe aplicar para predecir el costo de ese inmueble es Y, así como lo tenemos por acá, Y, que pues sería la variable dependiente, es decir, la variable que nos va a informar el resultado de algo, en este caso el precio de la casa. Entonces uno dice, mire, Y es igual, y este valor se lo dio el modelo a partir de todos esos datos que analizó. Entonces que Y es igual a este número es 50 millones más este otro número que son 3 millones por el área de la casa que quiere averiguar el precio. Digamos que esto fue un resumen de todo ese trabajo que usted hizo, ¿sí? De limpiar, de analizar, de mirar correlaciones, de mirar resultados y todo eso. Todo esto se le resumió en esta ecuación, pero es una ecuación que está soportada por datos, o sea que es valioso. Y además que esa ecuación, que pues a su vez era su modelo, tiene la posibilidad de ser auditado, es decir, de mirar cuál es el linaje de esa ecuación. Cuando decimos linaje, se usa ese término para decir que pueda uno mirar cuál es la calidad del dato hacia atrás, mirar de dónde vino todo eso, porque pues es importante para saber qué tan bueno y qué tan confiable es eso. Porque suponga que usted, a partir de ese modelo, es ahora como va a colocar el precio a los inmuebles que tiene para la venta. Entonces, pues usted no puede eh, ir ni tan allá ni tan acá, porque si van muy allá, pues no venderá nada, y si está muy acá, pues está vendiendo por debajo del valor real y estaría perdiendo. Entonces, pues imagínese que cuál es la responsabilidad de llegar a esas conclusiones. Pues tiene también que haber un proceso muy riguroso. Y más aún, por ejemplo, si con eso usted lo que quiere hacer es predecir, por ejemplo, una enfermedad. Sí, sí que es peor. Entonces, bueno, todos estos modelos suelen ser eh, o necesitan, mejor, ser supervisados. Es decir, que a pesar de que tengamos los modelos, a pesar de que tengamos todo el consentimiento de todo el proceso matemático que se hizo, se requiere también la, la ayuda del experto, ¿no? Unos más que otros, porque unos serán temas más delicados que otros, pero claro, por ejemplo, en los temas médicos, pues finalmente la responsabilidad es de la persona que prescribe la fórmula, y pues si informó mal, pues imagínense qué puede pasar. Pero bueno, finalmente, pues aquí lo que nos interesa es que con todo eso se llegó a este modelo. Y entonces de aquí en adelante nosotros podemos predecir ese, el valor de ese predio o de esa casa a partir de esa fórmula. Después aquí dijimos que si la casa era de 62 metros cuadrados, entonces que el valor era, según esa fórmula, de 236 millones. ¿Sí? Así pasó y bueno, listo. Ese era el ejemplo para llegar a por qué a dónde, cómo se resume todo eso a través de una fórmula. Y bueno, vamos nosotros a hallar la propia, nuestra fórmula, también para validar correlaciones, para validar datos. Miren lo curioso que pasa aquí hacia abajo. Ya veníamos mal con la hipótesis y pues no,
vamos a seguir buscando, digamos, la forma de que sí sea válida, pues no. Ya dijimos que no era válida, pero vamos a seguir profundizando cosas a ver qué se puede encontrar. Entonces, vamos a intentar predecir o a predecir el valor del seguro a partir de la edad y del índice de masa corporal. Resulta que los datos que pues yo tengo aquí como ejemplo, pues ellos tienen la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el número de hijos, si la persona es fumadora o no fumadora, la región y el valor del seguro. Entonces, una de las grandes utilidades que tiene eh, estos modelos, pues si hablamos de modelos predictivos, es que podamos nosotros, a partir de los datos, predecir cosas. Y lo que vamos a predecir, pues no suena muy obvio, pero pues vamos a ver qué dicen las herramientas estadísticas, a ver si tiene lógica eso o no. Y eso se hace pues para seguir conociendo los datos y seguir mirando qué correlaciones hay. Desgraciadamente, pues digamos que encontrar el camino a la primera y encontrar los tesoros, porque uno lo que busca con este tema es encontrar cosas valiosas, aportes valiosos para tomar decisiones, es a partir de pruebas, a partir de análisis estadísticos que requieren tiempo y bueno, ahí va uno encontrando, pero eso no quiere decir que uno tenga, digamos, el camino resuelto y se va por ahí y ya, no, sino que se hace a partir de todas estas pruebas. Afortunadamente, esto ya no se hace a mano. ¿Se imaginan ustedes que esto se hiciera a mano y fallar? Pues no, sería muy, muy bueno. Pero hoy día, usted, pues todos contamos con estas herramientas. Y entonces, pues, si fallamos, pues podemos intentar otros modelos y mirar cuáles son más efectivos y pues están las medidas estadísticas que lo indican. Vamos a hacer este que es el modelo de regresión lineal, que pues, como ustedes de pronto pueden ir intuyendo por este ejemplo, pues se basa en la ecuación de la red. Por eso, regresión lineal. Vamos a ver si una ecuación de esas puede explicar o puede darnos la fórmula mágica para predecir el valor del seguro a partir de la edad y del índice de masa corporal. Pues que sí, pues que no. Entonces, bueno, como siempre, pues toca hacer la limpieza de los datos. Eso, eso no falla, toca hacerla. Pues ya tenemos por allá un script que lo hace de los primeros ejercicios, así que de esto no hay nada nuevo. Lo que hice fue copiar y pegar eso para acá. Vamos a trabajar sobre los mismos datos, o sea que ni siquiera esto lo cambié. Eh, Vamos a quitar los nulos y los duplicados y ya está. No le vamos a hacer más limpieza a los datos. No con esto quiere decir que no necesiten otros tratamientos. Claro, de pronto necesitan otros tratamientos, como por ejemplo que hayan muchos nulos y usted no los quiera perder porque pues le afectan. Entonces hay que mirar un mecanismo a ver cómo llena esos nulos con algún promedio y bueno, volver a analizar a ver si los datos siguen explicando la situación o definitivamente no. Bueno, aquí la limpieza la vamos a hacer de esa forma, quitando los nulos y quitando los duplicados. De eso pues nos va a quedar estos datos de por acá y sobre eso es que vamos a hacer el trabajo. Listo, y vamos a implementar el modelo de regresión lineal. Ese modelo ya viene implementado aquí en Python. Lo único que nosotros tenemos que decirle son las variables que va a involucrar. Entonces es lo primero que hacemos acá.
le vamos a decir que las columnas de interés, así, así se les llama, las columnas que nos interesan, son para X, la edad y el IMC. Es decir, que estas son las variables dependientes. Y Y va a ser lo que vamos a buscar, que es el valor del seguro, que es nuestra variable objetivo. Entonces, aquí de una vez dejamos los dos nombres como se les conoce en este mundo, y es que estas que son, van a ser las X, o sea, las variables predictoras, son las que vamos a usar para predecir. Entonces, por eso las vamos a llamar variables predictoras. ¿Mm? Y la variable objetivo es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, desde el principio habíamos dicho que nos gustaría mirar a ver si podemos calcular el valor del seguro a partir de la edad y del IMC. Vamos a ver si eso sí tiene relación. Bueno, bien. Entonces, esto se basa en un entrenamiento y los entrenamientos para este modelito normalmente los hacemos cogiendo los datos. ¿Cuáles datos? Pues estos 1333 datos que tenemos acá, esos 1333 registros, y dividirlos en dos conjuntos. Cogemos el 80% de esos datos para entrenamiento, para que el modelo se entrene, y el restante, que es el 20%, los hacemos para hacer pruebas. Entonces, eh, este modelito, mm, bueno, este es un modelito pues ya de Machine Learning, y pues ellos allí dentro ya traen todas las operaciones que se requieren para que esos datos sean entrenados, y luego de que se entrenan, ellos comienzan a probar con el 20% restante a ver si sí se parece a lo que esperaban. ¿Qué es eso de esperar lo que, y medir a ver si el modelo explica lo que uno quiere encontrar? Bueno, es algo así lo que tenemos acá. Estos son los datos, y entonces, ¿qué hace él? Él dice, listo, según mi modelo, con el que entrenó, con el que se entrenó, si yo le paso la edad 19 y le paso el índice de masa corporal 27,90, ¿cierto? El, el valor del seguro me tendría que dar algo muy cercano a 16.884. Entonces, eso es lo que él comienza a probar con estos datos. Por eso él tiene unos datos de entrenamiento y otros de prueba. Entonces, con los datos de prueba comienza a hacerlas uno por uno, con el 20% de los datos probando a ver si adivina el valor del seguro, o por lo menos se acerca. Y él va llevando ese conteo y nos saca un índice o un promedio de cuántas veces se equivocó, y eso es lo que nos da como la precisión del modelo. Eso es lo que hacen estos datos. Entonces aquí le enviamos esos datos de entrenamiento y de prueba, y llamamos al modelo. Se llama Linear Regression, que es el modelo de regresión lineal, lo llamamos, ya bien implementado aquí en Python, es natural para él. Y una vez tenemos el modelito, pues en este caso lo estamos haciendo igual a esta variable, o sea, el modelito va a quedar en esta variable. Entonces, luego aquí arrancamos con el entreno. Aquí simplemente le estábamos diciendo, mire, chino, coja los datos. Lo que nos interesa es la edad, el IMC y el valor del seguro. Coja esos tres datos. Ahora coja y divida esos datos, lo que encuentre, el 80% lo cójalo para el entrenamiento y el 20% para la prueba. Hasta aquí eso es lo que hemos dicho.
Aquí le decimos, tráigame el modelo que lo necesito, pero aquí sí comenzamos a hacer el entrenamiento. Entonces, llamamos el modelo de la regresión lineal, pues que como quedó aquí en esta variable de model. Entonces, con este método fit, le enviamos los datos de entrenamiento y él se encarga de hacer absolutamente todo, de hacer las predicciones, de coger todos los elementos y probarlos uno por uno y dejarnos almacenadas las métricas que pues aquí más abajo les vamos a pedir. Entonces, ya después de que hace el entrenamiento, aquí lo está haciendo, luego le decimos, oye, ya que hizo el entrenamiento, ahora hágame el favor, coja los datos para que se paró para hacer el testeo y mire a ver cómo le va. ¿Mm? Entonces él coge uno por uno, como les decía, y va comparando a ver si lo que él entrenó se le parece a lo que quería encontrar. Y luego de que eso lo hace, entonces nosotros necesitamos esta parte que es la evaluación del modelo. O sea, nosotros sí que necesitamos saber si a ese modelo le fue bien, si es un desastre, si definitivamente por ahí no era, pues nosotros necesitamos saberlo. Entonces, por eso, después de que se llama al modelo, se entrena, se realiza las pruebas al modelo, luego se evalúa con esto y le vamos a mandar a imprimir los numeritos que nos van a indicar si vale la pena o no. Mira, en este modelo de regresión lineal, uno de los números que uno mira más es el error cuadrático medio. Eh, y en ese error cuadrático medio le dio, le dio un número bastante grande, le dio 128.000, siendo, puedo leer, 128.109.936. Bueno, ¿qué es eso del error cuadrático? Pues es, como lo escribí aquí, indica el promedio de los errores al cuadrado. O sea, cada vez que se equivocó lo elevó al cuadrado y le sacó el promedio. ¿Por qué eleva al cuadrado? Bueno, eso es simplemente porque si hay un número negativo, elevarlo al cuadrado se vuelve positivo y bueno, y finalmente a eso le saca el promedio de todas las sumatorias. Y pues es un indicador que nos va a decir qué tan lejos están las predicciones del modelo en relación con los valores reales. Entonces, en este caso, el IMC es bastante alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este modelo tiene errores significativos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él intentó probar, por ejemplo, que una persona tenía edad 19 y un índice de masa corporal 27,90, se equivocó, mire, se equivocó demasiado, se alejó demasiado. ¿Sí? Entonces, ahí hay un indicio de que hay muchos errores ahí. Bueno, sin embargo, hay otra medida que es el coeficiente de determinación R cuadrado. Este nos indica que también el modelo explica los datos. Si el modelo explicara los datos al 100%, es decir, que, bueno, eso sería encontrar un modelo que a usted le explique los datos del 100%, y no, pues eso sería un mes de vacaciones, o sea, sería lo máximo, porque encontrar que ese modelo le predice usted perfectamente, pues es lo que uno necesitaría. Pero es muy complicado, es muy difícil que eso pase, y si pasa, entonces toca mirar a ver si es que los datos se sesgaron. ¿Qué es eso? Que si los datos se acomodaron, ¿sí?
o se metieron variables que no tenían que ver y ajustaron el modelo. Entonces, si es muy bueno, ahí comienza uno a desconfiar. Y si es muy malo, qué vaina, que fue tan malo. Lo ideal es que esté por ahí entre un 80, un 77% a un 95% de un modelo confiable. Más arriba puede que sea muy confiable, pero entonces genera ciertas dudas y necesita ser revisado a ver qué pasó, porque ahora, si después de la revisión usted confirma que su modelo tiene una precisión del 98,99%, genial. Pero bueno, eso casi no pasa. Entonces, claro, si se acerca a uno, es decir, que si se acerca al 100%, pues su modelo es muy, muy bueno y si corrobora que efectivamente esa es la medida, pues genial. Pero si se acerca a cero, ¿sí? Si se acerca a cero, quiere decir que su modelo no explica mucho los datos, o sea que como modelo que generaliza, porque es que un modelo que busca la generalización de los datos no lo explica tanto, entonces pues hombre, no es tan bueno el modelo. En este caso, por ejemplo, nos dio un R cuadrado del 0,11%. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el 11% se explicaron en los datos, o sea que un 90, bueno, un 90, casi un 89% de los datos no se ajustaron al modelo. O sea que el modelo no es bueno, ¿no? No es bueno. Entonces, ya con estas dos medidas, así de malucas, ya sabemos que no es posible predecir esto que estábamos diciendo aquí al principio. No es posible predecir el valor del seguro a partir de la edad y del índice de masa corporal. No es. Eso no puede ser, pero ¿por qué nos dimos cuenta? Pues porque pues estuvimos tratando de hacerlo a través de este análisis de regresión lineal con este modelito, lo pusimos a entrenar y no nos fue bien, o sea, no explicó. Entonces, ¿por qué lo sabemos? Bueno, ahí están las medidas. De todas maneras, si nosotros hubiéramos encontrado que este modelo vale la pena, pues como lo que se busca es una ecuación pues finalmente el modelo, pues lo vamos a armar como para que quede aquí escrito en este cuaderno cómo se armaría el modelo a partir de los resultados que está generando. Entonces, queda aquí. Si aún así quisiéramos darle uso, entonces el valor y digamos la ecuación quedaría como se ve aquí. Entonces, lo que estábamos buscando, que es la variable independiente, es el valor del seguro, sería igual a 230,44. Eso lo sacamos de aquí porque es el coeficiente del modelo, más 355, que es este de aquí, que se multiplicaría por el índice de masa corporal, ¿cierto? Menos, que es menos este número, que es 6,417. Así quedaría armada la, quedaría armada la ecuación que nos calcularía el valor del seguro, sabiendo que esto tiene un error del 89%, o sea, es muy altísimo, sí, es muy altísimo, el modelo no es bueno, pero la idea aquí era mostrarles cómo puede uno comenzar a encontrar razones de más peso para saber que unas variables pues no se correlacionan, pero más que eso, saber cuánto es el error. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues sencillamente que, por ejemplo, si nosotros le dijéramos, si este error, si este modelo fuera bueno, yo le hubiera pasado 19 años de edad, índice de masa corporal 28, y él me dijo que el valor predicho de eso era 7,904. Me voy a ir con la mente
en la mente con estos dos valores y voy a mirar qué hay allá. Edad 19 y IMC 28. Entonces, edad 19 y IMC 28, o sea, como este. ¿Mm? Y mire, el valor del seguro a este caso valió 16.884 y según mi modelo debería valer 7.904. Eso corrobora efectivamente que el modelo no es tan bueno o no es bueno, tiene un problema, un error del 89% y una precisión del 11%. Bien, es un ejemplo de cómo podríamos implementar entonces este modelito de regresión lineal. Que si existen más, claro, modelos de regresión lineal hay muchos más. Entonces, por ejemplo, tenemos los árboles de decisión, están las máquinas de soporte vectorial, algo que se escucha mucho, mucho ahora en estos tiempos, que son las redes neuronales artificiales para la regresión. Hay muchos métodos también para poder validar. Hay eh, otros modelos. Este que estábamos nosotros viendo aquí son modelos predictivos, porque a partir del comportamiento de ciertas variables nosotros podemos predecir, por eso predictivos, pero hay otros tipos de modelos que son, por ejemplo, los modelos de clasificación. Por ejemplo, ¿qué es un modelo de clasificación? Pues es un modelo que le va a permitir a usted tomar eh, una decisión categórica. Por ejemplo, si usted le pasa ciertas características a su modelo que le prediga si es eh, un animal o una persona, si no le está pidiendo estatura, nada de eso, sino que le clasifique en persona o no persona. También, por ejemplo, un modelo de clasificación son los modelos de sentimientos, que pasadas unas variables, hay veces que son de tipo texto, que bueno, que finalmente se convierten en números, le diga que si una persona está triste o está alegre. En esos tipos de modelos no hay neutros, o sea, medio triste o medio alegre no existe, sino clasifica si está triste o está alegre, o sea, positivo o negativo. Esos son modelos de clasificación. Muy usados, sí. Por ejemplo, algún lugar donde yo los haya aplicado, una EPS, una EPS, para que ustedes se den cuenta cómo son los modelos de salud. Yo solo les cuento, ustedes toman allá sus conclusiones. Resulta que en cualquier EPS se habían venido registrando los datos de las personas que llegaban por urgencias. Entonces, allí, por ejemplo, mm, se tomaban datos como la edad, la estatura, el peso, y si habían tenido antecedentes, pues si fumaban, si las personas tomaban, si habían tenido problemas cardíacos y otras 64 variables. ¿Qué, qué se quería buscar con eso? Que si una persona cuando llegaba allí al- a la urgencia y se le tomaban esos datos, el sistema predecía si esa persona, qué probabilidad tenía de que si iba a una UCI fuera de larga estancia o no de larga estancia. Entonces,
¿Para qué quieren saber si eso, si la persona va a larga estancia o de corta estancia en una UCI? Bueno, temas económicos, pero bueno, hasta ahí lo estadístico. En adelante, pues no sé para qué más sería, bueno, sí se sabe, pero lo que hacía el modelo era predecir si con esas características una persona podría estar de larga estancia o no de larga estancia. Bueno, en Colombia las largas estancias están alrededor de 18 días. Antes se considera una corta estancia. Entonces, si usted viene para una larga estancia, seguramente eso va a representar más números, más cosas. Entonces, bueno, ahí toman sus decisiones con eso. Pero esto para comentarles que sí, eh, que efectivamente, pues para todo ese tipo de cosas es que se usan los modelos de clasificación. Muy bien, entonces eso era lo que les quería comentar. Aquí solo por mostrarles, entonces este es el proyecto de las largas estancias. Era todo esto. No se aleja mucho de lo que nosotros veníamos trabajando. Este modelo Eh, este modelo se probó con tres, digamos, este trabajo se probó con tres modelos, uno que era con regresión lineal, otro que con árboles de decisión y otro con redes neuronales, y pues con el de redes neuronales se encontró una precisión más arriba del 75%, y entonces pues ese fue el que, el que quedó. Este que están viendo pues es el de los árboles de decisión. eh, y como se dan cuenta por aquí está la precisión, que está en un 77% para las estancias no prolongadas. Entonces, digamos, estos modelos ya después de tanta combinar, de tanto encontrar correlaciones y variables, pues llegó a una conclusión de que tenía una precisión de un 77%, y bueno, con eso, con eso el modelo pues ya se volvió un poco más estable y como más aceptado. Entonces, esto que tenemos aquí eh, se llaman los falsos positivos. La idea de eso es encontrar cuántas veces el modelo y lo que predice está bien, o lo que dijo decir que era correcto y se equivocó, o cuando dijo que era malo y en realidad era malo. O sea, encontrar los falsos verdaderos y los falsos positivos. Todo eso, como se dan cuenta, pues parte del análisis exploratorio de datos es lo que veníamos haciendo. Hay muchos caminos aquí en adelante. Y finalmente, este modelo se entrenó con una red neuronal, eso lo hace por acá, y esa red neuronal entregó una precisión del 75%. Fue lo máximo que se halló, y aún con el 75%, el modelo no era del todo bueno. Sin embargo, así se usa porque, bueno, aquí, como les cuento, son fines económicos para mirar ay, si suena cruel, pero si ese cliente se interesa o no interesa. Pero bueno, aquí este modelo nos dio el 75%, y es lo más preciso que se encontró después de probar tres. Por eso les digo que encontrar el camino de una vez, eso no es posible. Hay que estar probando diferentes variables, tal vez todas, quitar esas variables que no aportan, y bueno, finalmente llega a alguna conclusión.
Bueno, eso era lo que les quería comentar y pues dejarles la motivación y también pues mostrarles lo importante que es todo lo que ustedes están haciendo con el análisis exploratorio de datos, todo lo que se puede hacer y pues seguirlos invitando a seguir la formación en esta institución que nos ofrece pues todas estas posibilidades. Mm, listo. No sé si tengan alguna inquietud, algo que quieran comentar. Esta sería como nuestro último encuentro de esta forma. Les quedan los ejemplos, les vamos a enviar lo que están viendo y pues eso sería por ahora. No, no, es una buena pregunta, Johan. No, ustedes hacen hasta el informe ejecutivo y ahí es lo que pide la guía, porque hasta llega el análisis exploratorio. Aquí esta parte ya es Machine Learning, pero bueno, y la idea era, como les había prometido, y comenzar, dejar como una iniciación a esos temas. Bueno, por ahora pues no veo por aquí más preguntícales. Sí, sí, este curso continuaría en Machine Learning. Infortunadamente no hay uno que ofrezca cena con ese tema, pero la continuación, si uno siguiera este orden de aprendizaje, sí sería Machine Learning. Muchas gracias, Emerson. Entonces, pues ahí seguimos en el cursito, seguimos avanzando. Me alegra muchísimo, de verdad, que ustedes hayan estado interesados en estos temas. Y no los abandone porque después de Machine Learning, por ejemplo, viene todo lo que es el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, y después temas como visión artificial, todo eso, pero todo desprende de acá. Entonces, qué bueno que hayan tomado esa decisión y ojalá pues inviten a otros a trabajar sobre esos temas que seguro que no se van a arrepentir. Una feliz noche para todos y que la pasen muy bien. Sí, Silvia, eh, si tiene la oportunidad, reforzar estadística y probabilidad, porque pues todo esto está basado en eso. Y cuando uno tiene esos conceptos claros es más fácil comprender. Buenas noches, profe. Sí, señor, buenas noches, Emerson, buenas noches. Hola, buenas noches, profe. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien. No, profe, antes que nada, pues nuevamente muchas gracias por todo lo aprendido en este curso. La verdad, aprendí bastante, muchísimo con sus clases. Eh, y, profe, le quería preguntar, ¿esta grabación de la clase va a estar también en la plataforma? Sí, Sí. Ah, yo ok, creo que profe. estoy compartiendo todavía, todas las vamos y las estamos dejando por aquí. Bueno, esto ya me sacó, pero las estamos dejando ahí en el inicio del curso, donde están las sesiones, la grabación de las sesiones en línea. Sí, Ahí, sí, profe. ahí están los, sí, eso, por ahí va a quedar esta también.
Ah, ok, profe. No, listo, profe. Muchísimas Listo. gracias. A ustedes muy amables. Hasta luego, profe. Feliz noche. Hasta luego, Emerson, que esté bien.